Esta séptima feria del Ganado Fisón de Torres, y para ello contamos con la presencia del presidente de AFIDO, Juan Sánchez, del diputado de Cultura, Julio Criado, y el subdirector general de medios de producción agroganadera, Arnaldo Caviso. Va a comenzar la intervención Juan Sánchez, presidente de AFIDO. Buenas tardes, señor alcalde, representantes políticos de las diferentes administraciones, entidades colaboradoras, estimados ganaderos, señoras y señores. Por segundo año consecutivo tengo el honor y el privilegio de representar a la Asociación Misionera Autónoma, compuesta por jóvenes ganaderos que decidimos crear un espacio desde donde compartir, desarrollar, promocionar y salvaguardar una profesión heredada de nuestros padres que al mismo tiempo se ha convertido en nuestra pasión. Somos ganaderos de vacuno de leche. Nuestra generación ha vivido el sistema de cuota con normalidad. Nos hemos educado en un contexto ganadero con una restricción en la producción láctea, en la que la única salida durante años fue la compra de cuotas a precios desorbitados. Los resultados positivos de nuestras empresas ganaderas durante más de 15 años han estado destinados a invertir en un capital intangible que nos da más capacidad productiva. La entrada del sector de la Unión Europea impuso un límite lácteo ridículo en el cual nos castigó a producir la leche para conseguir capital que a su vez se tenía que invertir en comprar para dar comprar más productos. Ese feedback económico negativo no permitió la modernización de muchas ganaderías a tiempo y produjo el cierre generalizado de granjas de pequeño tamaño. Nos hizo estar tan pendientes de nuestros problemas, de nuestros negocios individuales, que nos olvidamos de unir esfuerzos en crear un sector fuerte donde tuviéramos concentrada la oferta de nuestro producto. Como consecuencia, ahora demandamos capacidad para construir precios de la leche desde abajo, correlacionándolo con el coste de producción. El ejemplo de este hándicap lo vimos en el 2012 con la llamada crisis del sector lácteo. El pasado al que fuimos sometidos nos ha construido un duro presente, marcado por el fantasma de la sobretasa láctea. Durante la última campaña nos hemos ido preparando para un futuro sin cuotas, horizonte 2015. Hemos ampliado el número de animales en producción para conseguir rentabilidad económica en un sistema que abunda precios más bajos de la leche. A día de hoy se prevé que el 70% de los ganaderos españoles sobrepasen sus cuotas. Y si España sobrepasa la suya, nosotros tendremos que hacer frente al pago de una multa láctea o bien evitando el pago mediante un precio altísimo por el alquiler de un producto sin valor, contaminado por intermediarios y especuladores, que sin control de ninguna administración nos descapitalizará por segunda vez la historia del sector lácteo moderno. La sociedad, la administración, nos exigen trazabilidad de nuestros productos, seguridad alimentaria, bienestar animal, protección ambiental. Ahora me pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar esa exigencia en el justo precio de la leche? ¿Está la administración trabajando para evitar las duras consecuencias del sistema de cuotas? ¿Dónde están las actuaciones del prometido aterrizaje suave? ¿Cuándo llegarán los resultados de la tan afamada ley de la cadena alimentaria? ¿Se protege a la leche como uso de productos de campo? Todas estas cuestiones tendremos que empezar a abordarlas para resolver la famosa pregunta: ¿qué pasará a partir del 2015? Pues bien, en este contexto de insatisfacciones nos encontramos los jóvenes de AFIDO. Nuestra locura sana por las vacas, por su morfología y por nuestro trabajo nos hace estar aquí de nuevo organizando y presentándonos el 7º SIAFORTE. Os traemos nuestros mejores animales para subastar y concursar. Ofreceremos actividades formativas y lúdicas para niños y adultos durante los 2 días de fiesta y comercio ganadero de leche. El concurso de este año cuenta con la participación de 18 ganaderías, alrededor de 80 animales. El juez del concurso será don Paulino Badiola. Se volverá a realizar un pequeño espectáculo en el campeonato final de vaca para hacer mucho más atractiva la decisión de la vaca gran campeona. Y como novedad este año, se realizará una subasta de ternera a las 14 horas. Por último, agradecer a todas las entidades comerciales colaboradoras que este año han sido mucho más numerosas, a la Asociación Fisón Andaluza,
Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Cooperativa San Isidro, que en este año cumple su 50 aniversario, y al excelentísimo Ayuntamiento de Los Torres por haber creído en nosotros y acordar este proyecto. Y así poder celebrar un bonito fin de semana de paz. Muchas gracias a vosotros.